Bienvenidos a Conversando sobre Contratación Pública, el podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, donde exploramos el fascinante mundo de las contrataciones con el Estado peruano. Soy Magali Rojas y en cada episodio analizaremos diferentes modalidades, normativas y aspectos clave de este importante campo. Este no es un podcast tradicional. Yo compartiré mis reflexiones, opiniones y casos interesantes, pero siempre estaremos abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Exploremos juntos el mundo de la contratación pública. Únete a la conversación. El Congreso del Bicentenario aprobó, bajo la presidencia de Alejandro Soto Reyes, la nueva Ley General de Contrataciones del Estado. La nueva Ley de Contrataciones Públicas, que ya cuenta con el visto bueno del gobierno. Hoy el Pleno del Congreso ha aprobado precisamente con 91 votos a favor. ¿Qué cosa podemos mejorar en este caso de la Ley de Contrataciones Públicas? Pues habrá que ver cómo se incorporan en la normativa nacional en el futuro. Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Conversando sobre Contratación Pública. Hace poco se aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Para analizar los principales cambios y novedades, hoy tengo el gusto de que me acompañe Ricardo Gandolfo Cortés. Ricardo es abogado con más de 40 años de experiencia en contratación pública. Fue revisor y redactor final del Reglamento General de las Actividades de Consultoría REGAC, autor del proyecto de la primera Ley de Contrataciones del Estado, ha participado en la elaboración de la mayoría de normas de la materia y formulado múltiples opiniones, incluso respecto de la última que ha sido aprobada por el Congreso y que está por ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Ha realizado estudios para la Comunidad Andina en representación del Perú, para la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos y para Consucode. Es consultor, catedrático, conferencista y árbitro inscrito en los registros de la Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica, la Cámara de Comercio Americana y de otros importantes centros. Es editor y fundador del semanario electrónico Propuesta, que se difunde desde el año 2001. Tengo que agregar a esa lista que tengo la suerte de ser amiga tuya, de que seas mi amigo, y por eso me da muchísimo más gusto esta entrevista y que vengas a compartir con nosotros todos los grandes cambios que tiene este nuevo proyecto. En primer lugar, agradecerte por la invitación. Y respecto de la ley, bueno, yo soy de los que piensan que estas leyes no son inmutables. Hay gente que dice, oye, estas leyes se estarán cambiando, no son estables. Yo pienso distinto. Yo creo que las leyes y en general todas las normas deben ir adaptándose a los cambios, deben ir incorporando en sus textos las sugerencias. Entonces creo que sí, que tienen que ser dinámicas y actualizarse. Ahora, cambiar toda una ley quizás no es lo más idóneo, pero en fin, es lo que se viene haciendo cada cierto tiempo. Eso es cierto. Bien, yo he hecho una revisión bastante resumida de esta ley y me han destacado a la vista algunos temas que me gustaría ir comentándote. Lo primero que me llamó la atención fue el principio de causalidad, que se incorpora dentro de los principios generales de las contrataciones públicas y que tiene, por supuesto, una relación directa con el procedimiento sancionador. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Efectivamente, el principio de causalidad se ha incorporado y ahora lo que este principio nos revela es que la responsabilidad recae en quien comete la infracción. Desde luego, en aplicación de ese principio, no puede ser sancionado un servidor público o un contratante, dice la ley, por un hecho ajeno, sino solo por los hechos propios, lo cual está muy bien, pero al hacer referencia a un servidor público o a un contratante es la entidad que contrata. No el contratista. Entonces se olvidaron del contratista. Entonces el contratista sí podría ser sancionado por un hecho ajeno. Entonces queda ahí en el aire ese tema. Por tanto, el precepto consagra la responsabilidad subjetiva, pero no se condice además con la eliminación de la sanción contra la persona que, por ejemplo, te entrega un documento con información inexacta, falsa o adulterada, a un postor o a un contratista que se había incluido en el proyecto que el Ejecutivo remitió al Congreso, pero que ahora ya no existe. Entonces, para entender mucho mejor con un ejemplo,
Estos son los casos, entiendo, que han habido ya en las estadísticas del Tribunal de Contrataciones del Estado. El tema de la documentación falsa creo que supera la mayoría de los casos que ellos ven, creo que está en el 58% más o menos. Y en estos casos suele pasar, ¿no?, que este documento, pues efectivamente lo pone un profesional, lo pone un tercero. A este tipo de casos estamos refiriéndonos y cuéntame un poco, es un reclamo un poco más colectivo de los gremios, de las cámaras de comercio, de la Cámara de Construcción. ¿Cómo es que surge la necesidad de plasmar esta diferencia y además hacer este cambio de 180 grados entre la responsabilidad totalmente objetiva y la responsabilidad subjetiva en estos casos? Bueno, ese cambio me parece fundamental, importante, pero absolutamente improductivo porque no ataca el fondo del tema. Como tú bien has dicho, en el Tribunal de Contrataciones del Estado, la mayoría de la carga procesal está referida a procesos sancionadores en los cuales se persigue a quienes han presentado en un procedimiento de selección documentación falsa, con información inexacta o adulterada. Eso desaparecería, esa carga procesal se limitaría considerablemente si es que se sanciona a la persona que te trae ese documento falso y te sorprende. ¿Por qué? Porque en la mayoría de esos casos están en eso. Entonces, si el profesional va a ser, o el profesional o cualquier otra persona que integre un equipo técnico que se presenta una propuesta, ya no puede presentar un documento falso porque es sancionado, es inhabilitado, lo que fuese, disminuirán esos procesos sancionadores, disminuirán los contratos que se resuelven, que se declaran nulos, y por consiguiente no habrá tantas obras paralizadas y todas esas cosas. De manera que es muy importante eso. Ahora, ¿qué se ha hecho? En el dictamen, que finalmente se ha aprobado en el Congreso de la República, se ha previsto la posibilidad de reducir la sanción por debajo del mínimo siempre que se demuestre que el documento inexacto, falso o adulterado haya sido entregado al postor o contratista por un tercero. Se demuestre que se actuó con la diligencia debida, eso se exige. O sea, te traen un certificado y tú antes de presentarlo por lo menos preguntes, mandes un correo electrónico a la persona que lo ha emitido para preguntarle si ella es un proceso de verificación, o lo intentas en todo caso, porque generalmente no te responden, fácil, claro. Pero por lo menos demuestras que has tenido diligencia. Pero después te dicen también que tienes que haber iniciado acciones legales para determinar la responsabilidad originaria, disposición que se ampara en la responsabilidad objetiva, ¿no es verdad? Y que no castiga al autor directo del ilícito. No claro, lo castiga. Lo deja que además seguirá sorprendiendo a otros durante varios años hasta que acabe su acción judicial. Claro, ¿no? Entonces, ese no es el punto. El punto es que hay que sancionarlo administrativamente, como decía el proyecto del Ejecutivo, para que no pueda participar en nuevos procedimientos de selección, ni siquiera en forma individual, integrando consorcios o integrando los equipos profesionales de otros postores, ¿no? Sí, lamentablemente el dictamen mantiene esta omisión, ¿no? Así es. Se corta un poco el objetivo. Que ya estaba en ¿no? el proyecto del Ejecutivo, lo han sacado a la hora de armar el proyecto final. Y este cambio de responsabilidad objetiva a subjetiva, ¿qué desafíos va a generarle al Tribunal de Contrataciones del Estado? Yo creo que le va a obligar a ir a lo que llaman la responsabilidad originaria, al ¿no? análisis del responsable directo. Correcto. Que es lo que ahorita hasta ahora no se hace. Bien, dando un salto de garrocha, vámonos a la fase de ejecución contractual, porque quiero aprovechar tu experiencia como árbitro, como catedrático en estos temas, y me gustaría que nos adelantes un poquito, para la audiencia, las personas que nos escuchan, cómo se está manejando el tema de las garantías, qué opciones, qué alternativas da el dictamen, y dentro de ellas qué ventajas, qué desventajas has observado se han mantenido respecto al proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas, se han reducido, se han recortado. Cuéntanos. Sí, perfecto. Yo creo que en el tema de garantías, lo más importante que hay que destacar es que se ha elevado a la ley, se ha incorporado en la ley lo que normalmente se conocía antes como fondo de garantía, que es la retención de los pagos como garantía de fiel cumplimiento. O sea,
Actualmente la garantía de fiel cumplimiento está constituida únicamente por una carta fianza que tú gestionas a los bancos y que entregas a la entidad antes de la firma del contrato por el 10% del valor del contrato. Correcto. Entonces, en el pasado, en el régimen del RUCOP, del REGAC, el sistema no era así. El sistema era un fondo de garantía. De cada pago que te hacían, te deducían no el 10, sino el 5%, y eso iba a constituir tu fondo de garantía, se incrementaba con tus intereses y al final del contrato, si no había nada que reclamarte, te devolvían eso con tus intereses. O sea, terminabas ganando un cachito, pero terminabas ganando. Ahora no, y de alguna manera la entidad, por el lado de la entidad, estaba protegida. Estaba protegida. Claro. Ahora no, ahora con la carta fianza tiene un costo, te cuesta la carta fianza, no te genera intereses y tienes que tú perseguir al banco para que te dé, y con todos estos problemas que ha habido en el tema de construcciones, ya los bancos se vuelven reacios, no te quieren dar las cartas fianzas, o si no te exigen que tengas el mismo monto que tienes, que pides por una fianza, lo tengas en ahorros, Exacto. lo cual es tremendo. Pero ¿qué ha hecho la ley ahora? Ya el reglamento tímidamente había incorporado esto del fondo de garantía, primero para pequeñas y microempresas, después lo extendió un poco. Ahora la ley ya dice, ok, puede ser para todos, pero comete un error y dice, oye, bueno, puede ser para todos, pero la entidad va a decidir si es que pone en sus términos de referencia, en sus bases, que el postor podrá elegir si quiere las retenciones o si quiere carta fianza, lo cual es una aberración, porque si tú le das la oportunidad a la entidad que ella decía, ella siempre va a decidir por la carta fianza, porque la carta fianza le significa tener el íntegro de la garantía al empezar el contrato. En cambio, el fondo de garantía le va a permitir ir construyendo ese depósito, esa garantía, a lo largo de cada pago a través de las retenciones periódicas. ¿Y consideras que estas alternativas del fondo de garantía, inclusive de las otras que todavía no hemos comentado, que se establecen en el dictamen, deberían estar a instancia, deberían generarse a instancia del contratista? Claro, que el contratista decida, pedía. Si tiene mucho dinero, dirá, pues no, que me deduzcan. O si no tengo dinero, que el banco me preste, me quiere una garantía. Pero eso es voluntad del proveedor, no puede ser la entidad que te diga cómo vas a manejar tus finanzas, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Y hay otro tema, perdón, hay un tema adicional que es el siguiente. El reglamento de la ley actualmente vigente y esta ley repiten que ese fondo de garantía, si es que se opta por ese fondo de garantía, se debe terminar de constituir en la primera mitad del contrato. Entonces, si es un contrato, como sabemos, el fondo de garantía es 10%, si el 10% tengo que lograr en la mitad del contrato, las retenciones tienen que ser del doble, el 20%, para que al final de la mitad del contrato tenga el 100%. Entonces, imagínate, de cada pago, eso está asfixiando al contrato. Lo asfixias, claro. Lo dejas sin liquidez. O sea, correcto. De cada pago le retienes no el 10, sino el 20%. Antes era el 5, era correcto. Ahora es el 10, pero no le vas a tener el 10, si no le vas a retener el 20, lo ahogas económicamente, ¿no? Claro. Entonces, es una buena medida, pero su implementación no es el desarrollo normativo que sea aplicable. Te ahoga, pues, ¿no? Entonces claro. El contratista dice, no quiero eso. Sigamos con la garantía. Hay otras formas de garantizar el cumplimiento del contrato y el manejo de los fondos. Me parece que se ha incluido el fideicomiso. ¿Cuál es tu opinión al respecto del fideicomiso? Bueno, no tengo ninguna opinión sobre el fideicomiso. Me parece bien, que es otra opción. Se ha incluido efectivamente el fideicomiso, la carta fianza, el contrato de seguro y la retención de pago, ¿no? Por ejemplo, el contrato de seguro es una novedad que no estaba en los proyectos, se ha incluido en el pleno prácticamente, otorgado como garantía de adelanto de pago, de fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Bueno, un contrato de seguro. Y el fideicomiso constituido tanto para el adelanto del pago como para el fiel cumplimiento. Son opciones. Mientras más opciones haya, es mejor. Porque en el caso del fideicomiso es un tercero el que va a cautelar esos fondos. Así es. Y si son adelantos, el que va a administrar de alguna manera, verificar su uso, ¿no? Para que esos adelantos se utilicen en la obra que está generando los adelantos. Y no que a veces hay malos contratistas que carruselean, ¿no? El dinero de una obra lo ponen en otra y entonces al final las obras siguen generando problemas en su ejecución. Exactamente. Bien.
Seguidamente, en cuanto al tema de contratos, he advertido en todo lo que es la fase de ejecución contractual que se incorporan algunos supuestos de modificaciones contractuales y se regulan de manera distintos otros, como por ejemplo las prestaciones adicionales. Sí. Las prestaciones adicionales han tenido siempre han generado pues muchos cuestionamientos por además ser materias no arbitrables, ¿no? Y que además estaban sujetas a la aprobación previa a la ejecución, por supuesto, de la entidad, que impedían muchas veces subsanar los grandes errores o omisiones del expediente técnico, sobre todo en el caso de obras, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estas prestaciones adicionales son a instancia de la entidad y el contratista no tiene más que cumplirlas. Si es que el contratista las solicita, la entidad tendría que aprobarlas previamente y su no aprobación es lo que finalmente terminaba siendo una materia no arbitrable. Cuéntanos qué modificaciones se han desarrollado a propósito de las prestaciones adicionales, Ricardo. Ya, con todo gusto. Lo primero que hay que decir es que la entidad puede aprobar prestaciones adicionales en servicios, dentro de lo que están comprendidos los estudios y la supervisión de obras, hasta el 25% del monto del contrato. Eso es así ahora y se mantiene en la ley. Correcto. Pero en ejecución de obras, la entidad puede aprobar ahora, en la nueva ley, hasta el 30%. Actualmente es hasta el 15%, ¿verdad? Actualmente es hasta el 15% y del 15% en adelante hasta el 50%. Es la Contraloría. Previa autorización de la Contraloría. Yo creo que los porcentajes deberían conciliarse. Y si todos vamos al 30% por decisión de la entidad, sin participación, para decirlo de una manera elegante, de quienes no están familiarizados con la obra, me parece que vamos a avanzar por buen camino. Ahora, las reclamaciones sobre prestaciones adicionales hasta ese 30% van a poder ser controvertidas en la nueva Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Ya no es Junta de Resolución de Disputas, sino Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Un poco ese término como que va más con el objetivo de la Junta, me parece, ¿no? Sí, correcto. Que es evitar la conflictividad, ¿no? Correcto. Aunque el texto del artículo no es el adecuado, ¿no? Porque como hemos visto, el texto del artículo, creo que es el 76.4, dice lo siguiente: las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o arbitraje. Pero ahí yo destaco y dicen, oye, acá dice las aprobadas por la entidad, pero las aprobadas, bien, gracias. ¿no? Que estén aprobadas. Claro, no generan controversia. No generan controversia. Justamente las que no aprueba o las que aprueba parcialmente son las que deben ir. Claro. Entonces ahí, o una fe de ratas o algo, pase. Ahora, finalmente, todos dicen, bueno, en obras, por ejemplo, hasta el 30% la aprueba la entidad y de ahí en adelante la Contraloría. Pero yo tengo ahí una observación. Oye, ¿por qué de ahí para adelante la Contraloría? ¿Qué diferencia hay entre los adicionales que van hasta el 30% y el que va al 31%, ese 1%? ¿Qué diferencia? ¿Por qué tiene que aprobar a alguien que no está familiarizado con la obra? En un plazo tan cortito, en un plazo además. tan corto. Entonces, ¿por qué no todo puede ser aprobado por la propia entidad que conoce el asunto, que tiene la opinión de expertos como los supervisores, la gente que está en la obra, que son contratados a través de procedimientos muy rigurosos? Y que además necesita esa curva de aprendizaje porque está supervisando y haciendo un monitoreo de la obra. Yo creo que eso hay que hacer. Hay que ir a poco a poco. A insistir un poco hacia eso, ¿no? Vamos avanzando, digamos, porque ya se va a poder arbitrar hasta 30% es bastante. Es bastante. Ahora, finalmente también hay que considerar otra cosa que la gente no es, porque la gente critica los adicionales, ¿cómo es posible? Oigan, pero los adicionales es una cosa frecuente en las obras. Toda obra público-privada tiene adicionales. Y lo que es peor, las obras longitudinales, como las carreteras, los viaductos, los túneles, como no se puede analizar el terreno al milímetro, tienen más adicionales. Y universalmente en todo el mundo está probado que el promedio de adicionales es el 50%. El promedio. Hay obras que tienen 300, 500, 600% adicional, pero el promedio de obras longitudinales es 50%. Y acá nosotros ponemos ese promedio como tope. Entonces, como eso tope también a cargo de un tercero, como es la tercero, Contraloría. que es la Contraloría. Que además hay un problema. Entonces,
esa es otra razón por la que explica por qué hay tantas obras paralizadas, porque ya ahí no puedes ir más allá, resuelvo el contrato, busco otro contratista que haga el saldo de obra que no encuentro nunca porque nadie quiere cargar el activo y pasivo de otro. Entonces, ese es un motivo. Ricardo, y sobre lo que comentas y este estándar internacional, entonces tenemos una percepción equivocada, un poco acordándome de la lectura de los informes que emite la Contraloría cada cierto tiempo con relación a las obras paralizadas. Una de las grandes causales tiene que ver con las grandes omisiones o problemas o deficiencias técnicas de los expedientes técnicos. La generación de prestaciones adicionales la manera más idónea dentro de la fase contractual de subsanar esos errores, ¿no? Normalmente es así como funciona. ¿Crees que es correcto admitir un expediente que tenga hasta, en este caso, 30 o 50% de subsanación o de prestación? Porque las prestaciones adicionales no solamente estamos entendiendo de algo que no contemplé en el expediente y que se va a adicionar, sino que también puede ser algo que estuvo mal definido, mal diseñado y que se corrige con una prestación adicional. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, fíjate, ese es un tema muy interesante que es preciso aclarar, porque en el imaginario popular, colectivo, los adicionales obedecen a eso, a errores en el expediente técnico. Correcto. Y eso es falso. No obedecen a errores en el expediente técnico. Lo que pasa es que, pongamos un ejemplo práctico. A ver. Vamos a hacer una carretera de 100 kilómetros. Entonces, para elaborar el expediente técnico, para elaborar los estudios, primero que se asignan partidas insuficientes y todo eso, pero ya, obviando eso, vamos a hacer, por decir, perforaciones cada 5 kilómetros. Cada 5 kilómetros se hacen perforaciones y se analiza el suelo. Entonces el suelo de esta manera, de esta manera. Entonces se pondera y se dice, bueno, entre este punto A y el punto B, el suelo debe comportarse de la manera como se ha comportado en los puestos que hemos hecho calicatas, que hemos hecho perforaciones y estudios de suelo. Pero la geografía de nuestros países no es así. Claro. Entonces, a la hora que estás construyendo, te encuentras que entre el punto A y el punto B ha pasado un huaico por abajo, el terreno no es el mismo, entonces tienes que poner más concreto, más cemento. Oye, ¿ese es error del expediente técnico? Salvo que el que hace el expediente técnico sea un adivino, no puede saber que por ahí ha pasado algo, o que el terreno se comporta de otra manera, o que tiene filtraciones. Eso no se sabe hasta que estás haciendo la obra misma. Entonces, eso en otros países no se llaman adicionales, se llaman ajustes. O control de cambios le llaman también. Claro, cambios, variaciones le llama el FIDIC. ¿Por qué? Porque, oye, acá tengo que poner más concreto, porque si no pongo más concreto se va a caer la pista. Entonces, oye, responsabilidad del proyectista. Oye, el proyectista no es mago, no es adivino. Otra cosa. Ni tampoco del contratista, menos ni tampoco aún, del contratista. El contratista tiene que ejecutar la obra y dice, oye, acá, mira, está pasando agua. Oye, no claro, esa filtración no se sabe. Entonces hay que poner más material, hay que poner esta cosa. Claro. Por otro lado, a veces entre un punto y un punto hay un relleno de material, de desechos, cosas que se han formado con el tiempo. Ríos que han pasado, que han desviado sus cauces, o sea, infinidad de casos. Entonces, esos casos no son errores, no son deficiencias. Entonces la ley dice, deficiencia del expediente técnico. Oye, momento, ¿tú crees que el expediente técnico es un adivino? El proyectista no sabe eso. Sabe lo que puede ver, lo que no ve en la obra. Me imagino que en ese proyecto, además, se soporten protocolos de pruebas, ¿no? Pero por supuesto. El protocolo de la prueba dice que se hacen, no sé, cada cuántos ponderaciones, claro, correcto. ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, cuando construyes un edificio como el que nos alberga esta mañana, entonces acá el terreno es pues ya 1000 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, una casa, un edificio, lo que sea, lo puedes mirar al detalle, el terreno, en planos, a la hora que haces tus perforaciones, todo. Y, por ejemplo, la construcción del Centro Cívico de Lima. El Centro Cívico de Lima, que es una de las obras más emblemáticas de la Ingeniería Nacional, se hizo para una junta de gobernadores, en fin, para un evento muy importante, y no tuvo ni un adicional. ¿Por qué? Y se hizo en su tiempo, para demostrar además que no hay que hacer gobierno a gobierno para llegar siempre a eso tiempo. vamos a hablar al final. ¿No? Entonces, se hizo como obra nacional, obra pública, con la legislación nacional. No sabía ese detalle, que no había tenido prestaciones. Pero por supuesto, yo tengo un artículo muy documentado sobre eso. Y en su precio, a precios razonables, en su plazo, sin adicionales. ¿Y por qué sin adicionales?
porque es un terreno pues, que puedes medir perfectamente, no como una carretera que es a lo largo de 100 kilómetros. Acá es una cosa, 3 manzanas, 4 manzanas, y se hizo perfecto y todo. Y en esas obras, la construcción es casi como agarrar tus planos y construir un rompecabezas. Hasta el tornillo más pequeñito todo está medido. diseñado, medido, identificado. Entonces es imposible en esos casos que ahí los adicionales Pero no nosotros hay. conocemos un montón de casos de hospitales, por ejemplo, Lorena de Cusco, etcétera, que son infraestructuras, claro, un poco complejas su instalación, porque normalmente se construyen o se contratan a llave en mano, pero ese hospital creo que tiene, no sé, 12 años y todavía no se puede construir. ¿Qué crees tú que pasa en esos casos? Que también menciona la Contraloría en su informe, ¿no? De las obras paralizadas, pero de infraestructura. ¿Qué causales si es, como dices, no tan simple, porque la ingeniería es toda una ciencia, ¿no? Pero mucho más acotado el desarrollo del diseño, la investigación que se tiene en un terreno mucho menor a comparación de una vía, por ejemplo, de 100 kilómetros, ¿no? Casos como esos tienen el problema que se convocan las obras sin tener el expediente técnico completo. Entonces, por ejemplo, la ingeniería es una ciencia, pero una ciencia simple. Claro. O sea, tiene sus métodos. O sea, tú tienes que tener tu estudio preliminar, tu estudio definitivo, tu expediente técnico y recién cuando está todo completito, empezar las obras. No puedes saltar etapas. Entonces, claro, a veces ha salido la modalidad, aún desde el punto de vista internacional, del fast track. Voy elaborando los planos mientras voy construyendo. Oye, momento. Eso puede realizarse en determinados casos muy puntuales porque te apremia el tiempo, qué sé yo, con una supervisión muy estricta, muy disciplinada, porque si tú eres el constructor y tú mismo vas a diseñar pues lo más caro, lo más ventajoso para tus propios intereses, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que cautele el interés del Estado en esos casos. Pero si tú ejecutas todo en su tiempo, no debería haber problemas en obras de infraestructura. Pero en estos hospitales que tú mencionas, se convocaron los procesos con expedientes técnicos muy incipientes, entonces se iba a ajustar. Venía el programa médico arquitectónico y todas esas cosas, entonces se ha ido ajustando en el camino. Entonces ha ido buscando su precio. Lo peor es, como en el caso de Lorena, que la obra estaba avanzada casi a un 60-70%, y claro, hubo motivos de que el contratista fue... Hubo temas de corrupción. Por corrupción, cosas, ¿no? pero para la adjudicación de la obra, no en la ejecución. Sí, correcto. En la adjudicación de la obra, que es un tema distinto y con gente distinta. Y por esas consideraciones se resuelve el contrato y se dice que no va a ser así, que va a ser de otra manera, se saca por gobierno a gobierno y ahora el hospital cuesta 6 veces más. Ese es el gran negocio que ha hecho el país. O sea, la misma cantidad de camas, los hospitales, como tú sabes, así como las carreteras se miden por kilómetros, los hospitales se miden por camas. Entonces tienen la misma cantidad de camas que lo que tenía antes. Y cuesta antes 6 veces faltaba más. 40-30% para que acabe, ahora falta un montón de plata, te quieren rehacer las cosas y va a terminar costando 6-7 veces más. Esa no es la solución. No, definitivamente no. Y en esos temas de la ejecución de obra hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la supervisión. Correcto. ¿Hay alguna regulación que haya cambiado en este dictamen con relación a eso? Sí, Cuéntanos. Una cosa que no me gusta mucho, que es que ahora se ha dispuesto que la definición de los casos en los que se requerirá un supervisor o un inspector de obra se haga en el reglamento. Entonces tú me dices, bueno, pues está bien, supervisor, un reglamento, bueno, pero esto hasta ahora y desde hace muchos años, la ley anual de presupuesto del sector público, con un criterio variable, pero cuidando de que toda obra pública que supere cierto monto tenga obligatoriamente una supervisión independiente, contratada mediante concurso, es la que la fija. Bueno, ahora además el supervisor e inspector se ha dispuesto en la ley, por un agregado de última hora, que sea responsable administrativa, civil o penalmente por los hechos de su autoría o acciones de inducción al error conforme a la normativa de la materia. Lo cual no es ninguna novedad, pero es pertinente señalar que estos señores, el supervisor, el inspector, se limitan a verificar que las obras se ejecuten de acuerdo al expediente técnico, que necesariamente se tiene que ir ajustando, como hemos conversado, en función de las necesidades que se advierten a medida que se avanzan los trabajos, ¿no? Entonces, si tú le dices, oye, vas a ser denunciado, penado,
Yo creo que la norma tiene que ser atractiva para que más gente incentivar, entre. Motivar en positivo, más que... No ahuyentar a la claro. gente, ¿no? O sea, si Más te, que oye, ser si una- no haces esto, claro. te voy a castigar, te voy a penar, te voy a meter preso. Oye, queremos aumentar, Motivar y mejorar aumentar la el nivel y el número de postores en la pluralidad, licitación y la toda esta cosa. competencia. Pues hay que hacer una ley que te aliente, que te Correcto. atraiga Ujú. y no que te ahuyente, ¿no? Pero bueno. A propósito de lo que dices, ¿consideras que hay muchas referencias en general en el dictamen que aluden a que se desarrollará la regulación en el reglamento? ¿Crees que esa es una buena técnica legislativa? ¿Estamos generando, diría, un poco de inseguridad jurídica? Sí, yo creo que sí, lamentablemente. Hace algunos años vino una comisión del Banco Mundial a elaborar, asesorar al país en elaborar una nueva ley de contrataciones del Ujú. Estado. Fue la que dio lugar al decreto legislativo 1017. Pero antes de eso vino esta comisión internacional de expertos del Banco Mundial y del BID. Y yo me entrevisté con ellos, me pidieron una cita, con todo gusto acudí, y tenían la idea de hacer una ley muy breve, muy chiquita, para derivar todo, para que se regule tanto en vía reglamentaria como en las bases y términos de Extrarreglamentaria. referencia, Ujú. ¿no? Entonces, yo les dije que eso podía funcionar Es en que eso, así Estados funciona el Unidos. BID, pues el Banco Mundial con sus reglas. Claro, eso sus- podía sus funcionar en otras cuadernillos, eso, realidades, claro. en Estados Unidos, en Europa, pero que en nuestros países eso no funciona, porque en nuestros países hay que poner las pautas, porque si no... Y yo les dije, estas fueron mis palabras, si ustedes hacen una ley de muy pocos artículos y todo delegan el reglamento, la próxima vez que vengan, porque me dijeron que iban a venir a ver el desarrollo de la ley, ya no van a encontrar el país, porque se lo van a haber levantado en peso, les dije. Sí, pues. Entonces, tanto conversamos del tema y tanto pretendí persuadirlos, creo que con éxito, porque al final el decreto legislativo que terminaron por promulgando fue la misma ley que teníamos antes, con alguna que otra modificación, y Ujú. le cambiaron el título, y por supuesto fue otro presidente el que la firmó, ¿no? Pero a veces eso es lo que pasa, cada presidente quiere tener su ley de contrataciones, ¿no? Entonces, la verdad es esa, creo que no se puede abusar en delegar todo al reglamento o a lo que viene Correcto, luego. yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estimado Ricardo, sin duda hay mucho más que analizar y comentar sobre esta nueva ley. Este episodio nos ha quedado corto, pero aprovecho para comentarles a quienes nos escuchan que en el siguiente abordaremos la ejecutabilidad de los laudos arbitrales, qué se plantea sobre el Registro Nacional de Árbitros, los contratos gobierno a gobierno y más. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando sobre Contratación Pública. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios y compartirlo con tus contactos. Hasta la próxima. Conversando sobre Contratación Pública, un podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, disponible en Spotify y YouTube.